Continuamos con más Sama Noticias en este arranque de semana, en este día lunes, y tal cual lo habíamos contado en los títulos, tenemos la presencia y siempre le agradecemos por acercarse y conversar con nosotros. Está junto a nosotros Maximiliano Aguiar, consultor político. ¿Cómo va, Maximiliano? ¿Todo bien? Bien, contento de estar aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias, ¿no? Como siempre, por venir y por tener la posibilidad de que charlemos con vos. 6 meses de gestión gubernamental de Javier Milei. Bueno, se hacen análisis seguramente permanente porque estamos viendo cuestiones novedosas, si se quiere, para lo que es la manera de actuar, de comunicar de un presidente. ¿Y qué se puede decir de estos 6 meses? Es muy poco tiempo y parece que han pasado millones de cosas también, ¿no? Eso es un primer punto, ¿no? La aceleración de la política que se ha dado en este tiempo ha sido muy fuerte realmente. Han sucedido una enorme cantidad de cuestiones. Yo siempre suelo hacer referencia a los hechos de los últimos 15 días y siempre impresiona la cantidad de sucesos que se dan, ¿no? Desde la crisis con España, desde el paro docente, Milei cantando en el Luna Park, el 25 de mayo. Tener una cantidad de eventos para analizar cada semana o cada 2 semanas que muestran una agenda política en permanente movimiento en un gobierno vertiginoso. Bien, que en muchos sentidos genera vértigo en virtud de lo que va sucediendo tanto con el gobierno como con la oposición, pero sobre todo por la capacidad que está teniendo el gobierno de manejar el centro de la agenda pública, ¿no? Bien, y esa posibilidad que es muy concreta, evidentemente le está dando réditos en términos numéricos, digo, porque la imagen del presidente sigue siendo muy importante, muy buena. Depende de qué números hablemos. Sí. Si hablamos de los números de recesión, por ejemplo, digo, la cosa no le está funcionando del todo bien. Digo, hablar de 8 puntos de caída de caída del producto, pero estamos en hablando de cuanto una a aprobación y quizás la esperanza que todavía tiene la gente. Y eso es por ahí lo ambiguo del asunto, porque por un lado tenés cifras en lo económico enormemente llamativas, la baja de la inflación es una, el crecimiento muy fuerte o la recesión que se ha generado es otra, en otro sentido, pero aún a pesar marchas, movimientos, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, la imagen del presidente se ha mantenido bastante estable, ¿no? Rondando los 50 puntos desde que asumió, un poco arriba, un poco abajo según el mes, pero no podemos hablar todavía de un presidente en una tendencia decreciente de imagen, cosa que es, aunque son solo 6 meses, es llamativa en términos de todo lo que pasó. Claro. Y del proceso y del sufrimiento que están teniendo grupos sociales muy amplios en la Argentina a partir de medidas de ajuste económico muy potentes que el propio presidente asume como el ajuste más grande del mundo y que obviamente generan costos sociales que al menos hasta ahora no se han expresado en caídas sustanciales de la imagen pública, ¿no? Totalmente. Y esta posibilidad justamente de que se den algunos hechos que pueden cambiar o no el humor social, digo, la baja de la inflación. El tema es desde dónde se lo mire, ¿no? A qué está atado con la caída del consumo. También va en las percepciones personales. Sí, en principio el gobierno es monotemático y la ciudadanía, al menos hasta ahora, se está comportando más o menos de la misma manera. Es un gobierno que casi solamente habla de bajar el déficit y bajar la inflación, digo, y como consecuencia de esto una baja de la inflación. Ese es el punto. El tema es que la ciudadanía también refleja como primer problema a la inflación, con lo cual está, por ahora al menos, una porción importante de ellos juzgando al gobierno en virtud de ese elemento, al menos el grupo que lo apoya. ¿Qué sucede? Puede pasar 2 cosas. Una puede tener éxito con esto y seguir bajando la inflación, y otra puede fracasar. Si fracasa, claro, claramente es un gobierno que se queda sin otros temas, sería una cuestión muy compleja en términos de gobernabilidad, pero aún si tiene éxito, las necesidades ciudadanas son complejas, son múltiples, son variables en el tiempo, con lo cual, aún teniendo éxito, lo que hace normalmente es que hay unas necesidades que reemplazan a otras. Entonces, en un tiempo prudencial, probablemente 3 meses, quizás hasta 6 meses, la ciudadanía va a empezar a juzgar otras cosas de este gobierno. Claro. Y ahí hay que ver si tiene la capacidad, aún si le fuera bien con la inflación, que está por verse, y si la recesión no fuera tan enorme, si tiene capacidad de reinventar su narrativa para una segunda etapa de gobierno, habiendo controlado esto, pero generando nuevas demandas, ¿no? Claro, es muy interesante esto, la capacidad de narrativa, porque hasta ahora vemos un muy buen manejo. Digo, en la comunicación, en los momentos en que realizar algún tipo de acto que comunique algo. Lo hemos visto con el Luna Park.
Digo, ese manejo al parecer es muy interesante por parte del gobierno nacional. Sí, tiene una capacidad muy fuerte de ocupar el centro de la agenda pública. Lo hemos hablado más de una vez aquí, enormemente débil en términos institucionales, pero con una capacidad de generación de agenda pública y de ocupar el centro. Algo que desde la campaña o antes ya lo venía realizando, Milei, exacto, ¿no? Desde su proceso de instalación. Ahora, hablando de lo del Luna Park, ¿qué había sucedido esa semana? Una crisis muy potente con España, que fue centro de la agenda pública en la Argentina y en España, y que se le prestó atención desde muchos países del mundo. Bien, la recesión, el paro docente, sucedieron un montón de cosas durante esa semana, y el día particular, el previo y el posterior, fue ocupado básicamente por Milei dando una especie de clase de economía libertaria y al mismo tiempo cantando en la presentación de un libro. Los libros suelen ocupar algún nivel de agenda pública. Hay que pensar en Sinceramente de Cristina Fernández, estaba ya fuera del poder en su momento, el libro de Mauricio Macri, pero nunca este nivel de cobertura transformó esto en un acto militante muy potente en términos comunicacionales, y le permitió, cuando se habla de unas cosas se habla menos de otras. Claro. ¿no? Y le permitió en ese contexto, aún creo sin haberlo planificado del todo, porque nadie podía saber que el paro docente iba a ser ese día, que la crisis, pero básicamente le sirvió para ocupar ese centro de la agenda pública en una situación compleja. Eso se llaman pseudoeventos. Bien. Son aquellas cuestiones que no van más allá del evento político en sí mismo, no son eventos que tengan alguna relevancia en términos de gestión pública, pero sí permiten ocupar la agenda pública. Sí. El gobierno de Milei ha sido muy eficiente en el manejo de los pseudoeventos, de aquella cuestión que es enormemente vistosa, pero bastante poco relevante, y sin embargo nos tiene a nosotros mucho tiempo hablando de ellos, inclusive claro. ahora, ¿no? Hablando de estos eventos. Ahora se puede normalizar este tipo de situaciones en el sentido de que previamente uno ya quizás piensa que esto puede pasar. Digo, yo me imaginaba que en algún momento Milei podía llegar a hacer algún tipo de evento cantando, porque no es algo que se corra de su lógica, por decirlo de alguna forma, o de la lógica en la cual se ha manejado. Sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio de etapa política que generan que ese tipo de cuestiones enormemente visuales sean muy buenas para los algoritmos y muy buenas para los medios, con lo cual en general funciona. El punto es que al 10º conejo que sacas de la galera y el 11º por ahí tenés que sacar un elefante, tenés que sacar alguna otra cosa. Hasta ahora le ha venido funcionando, le ha funcionado por mucho tiempo, hay que decirlo. Satisface esas necesidades mediáticas y de redes, de visibilidad, pero al mismo tiempo puede ir transformándose en algo que canse. Y además hay otra cosa, detrás de esto está la gente, detrás de esto hay gente que sufre. Entonces hay un punto en que aquellas cosas que funcionan pueden dejar de funcionar cuando algún ciudadano diga, bueno, ¿y a qué hora se revierte esta tendencia? Claro. No se sabe nunca cuándo. La gente todavía dice que tiene entre 3 y 6 meses más de paciencia con el gobierno de Milei, pero eso es una respuesta a una pregunta. Otra cosa puede suceder en el momento en que te llega la boleta de la luz, que no la podés pagar, que no podés mandar a tu hijo a la escuela, o ese tipo de cuestiones que pueden hacer potencialmente que esto se modifique. Pasaron cosas antes que debieron haber modificado la imagen sin ninguna duda. La gran marcha universitaria fue uno. Bueno, hasta ahora eso no sucedió. Sucederá en el futuro. Esto no es un cheque en blanco, claro, que implique que cada vez que Milei haga alguna cosa enormemente visible en términos mediáticos, se vaya a tapar cualquier cuestión de política pública y de problemas con los números de la economía y de la sociedad argentina, ¿no? Bueno, lo manifestó la Iglesia, ¿no? Con lo que fue el Te Deum, y los arzobispos o quienes tomaron la voz mandante y que fueron bastante específicos y claros con el pedido de la Iglesia para con la sociedad, ¿no? Sí. Que quizás ese es un punto a considerar, o en otras épocas en las cuales la política era distinta y había quizás hasta otra incidencia de la religión, este tipo de mensajes era agarrado con mayor fortaleza por parte de la clase política. No hubo un único mensaje de la Iglesia, hubo uno referido al sufrimiento de la sociedad, que a mí me pareció interesante, pero hubo un segundo a aquellos, y se refería específicamente a los senadores que, tratando de hacerse los otros, se aumentaron a sí mismos los sueldos. Con lo cual, tal cual suele hacer la Iglesia, hubo ahí una especie de equilibrio, claro, entre las dos cuestiones, porque eso fue básicamente donde lo más visual fue lo de la oposición al gobierno de Milei, y en tanto hacía esto. El peso que tiene la palabra de la Iglesia es muy importante en algunos segmentos, lo es mucho menos en otros. Sin embargo, ni siquiera en ese caso fue un mensaje únicamente referido a Milei, al gobierno de Milei, sino también prácticamente a la oposición,
encabezada por los senadores que votaron escondiendo la mano, ¿no? Bien, hablando de eso, y por último, la ley base que se deberá votar para aprobar sí o no próximamente, ¿cuánto puede incidir en el camino o lo que tiene planificado el gobierno nacional? Bastante, por varios motivos. Hubo un pacto de mayo sin pacto, un acto de mayo sin pacto de mayo, y hubo en eso dos cuestiones. Una, esto se pospone hasta el pacto de mayo, hasta la aprobación de la ley de bases, donde tiene toda la base de sustentación jurídica, digamos, de su primera etapa de gobierno, y genera dos cuestiones que me parecen interesantes. Posponer eso hasta ese momento, hay que ver si sucede, hay que ver cómo sucede. Da la sensación de que el gobierno de Milei ha ido aprendiendo y ha flexibilizado algunas cosas. Lo de la universidad fue una, lo de la ley de bases parece ser otra, pero hay que ver si llega y con qué fortaleza llega ese momento. Pero después de eso, Milei hace una cosa que a mí sí me parece interesante, hay muchas experiencias en Latinoamérica, que es este Consejo de Mayo que pretende crear. ¿Cuáles son las características del Consejo de Mayo? Una especie de espacio corporativo, digamos, con diversos ejecutivo, legislativo, gremios, etcétera, que le permitiría generar presión sobre el legislativo, donde es minoría, desde una perspectiva más controlable. Eso, por ejemplo, en Perú, donde yo estuve muchos años, se llama Acuerdo Nacional. Está intentando generar algo de eso que le puede ganar más tiempo y puede hacer que el Pacto de Mayo, que es una serie de generalidades en una lista, se transforme en la posibilidad de que él tenga la capacidad de presionar tanto a diputados como a senadores para ir aprobando leyes posteriores. ¿Será capaz de hacerlo? No, pero mostró una puntita de lo que quiere hacer. Vamos a ver, ¿no? Entre otras cosas, seguramente va a necesitar abrirse un poco más al diálogo. Sin duda. Lo está haciendo en alguna medida, por lo bajo, digo, universidades, en diputados sobre todo, en el Senado. Veremos si es capaz de profundizar ese proceso de diálogo. Muy bien. Maxi, un placer como siempre. Muchas gracias por venir y por estos minutitos. Un gustazo. Hasta la